Bienvenidos a Historias de Terror a la Medianoche. La noche de hoy, traemos dos nuevas historias para entretenerte. Comenzamos. Era el invierno de 2008, y yo trabajaba como conductor en una empresa de transporte en Perú. Me asignaron un viaje que no olvidaré jamás. Debía llevar una carga desde Lima hasta Huancayo, atravesando la temida carretera central, conocida por sus peligrosos precipicios y curvas cerradas. La noche estaba cerrada, sin luna y con una niebla densa que dificultaba la visibilidad. Había escuchado historias de otros conductores sobre cosas extrañas que sucedían en esa carretera, pero siempre las tomé como simples cuentos para asustar a los novatos. Sin embargo, esa noche me di cuenta de que algunas historias eran más que simples leyendas. Cerca de la medianoche, mientras ascendía por un tramo particularmente peligroso en Ticlio, el punto más alto de la carretera, empecé a sentir un frío inusual que calaba hasta los huesos. No era solo el frío de la altitud, había algo más, una presencia que parecía seguirme. Entonces, en una curva cerrada, vi algo que me hizo dudar de mis propios ojos. A un lado del camino, había una figura parada, como si esperara a alguien. A medida que me acercaba, pude distinguir que era una mujer, vestida con una manta andina y un sombrero de ala ancha. Su rostro estaba cubierto en sombras, pero podía sentir su mirada fija en mí. Instintivamente, bajé la velocidad. No sabía por qué, pero algo me decía que tenía que detenerme. La mujer levantó una mano, como pidiendo que me detuviera. Contra mi mejor juicio, frené el camión y bajé la ventanilla. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero ella no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil. Decidí bajar del camión y cuando lo hice, me golpeó una ráfaga de viento helado. Caminé hacia la mujer, pero a medida que me acercaba, sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo o alguien me estuviera advirtiendo que no lo hiciera. Cuando estuve a pocos metros de ella, la neblina se espesó de repente y la figura desapareció delante de mis ojos. Me quedé congelado en el lugar, tratando de comprender lo que acababa de suceder. La carretera estaba completamente silenciosa, y solo el sonido del viento rompía el silencio. Decidí que era mejor regresar al camión y continuar. Pero cuando me di la vuelta, vi algo que me heló la sangre. En el parabrisas, escrito con lo que parecía ser el aliento de alguien, había un mensaje que decía: "No sigas". El miedo me invadió, pero sabía que no podía quedarme ahí. Subí al camión con las manos temblorosas y arranqué el motor. Mientras avanzaba, mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que había visto. ¿Era real? ¿Era una advertencia? La neblina seguía siendo espesa y el camino cada vez más difícil de seguir. Apenas unos kilómetros más adelante, me topé con lo que temía. Un derrumbe reciente había bloqueado la carretera. Rocas gigantescas cubrían el asfalto, y si no hubiera bajado la velocidad en ese punto, habría caído directamente al precipicio. Mi corazón latía con fuerza al comprender que, de alguna manera, la aparición de esa mujer me había salvado la vida. Esperé varias horas hasta que las autoridades llegaron para despejar el camino. No mencioné nada de lo que había visto, pero los hombres que llegaron me contaron una historia que me dejó sin palabras. Años atrás, en esa misma curva, una mujer había muerto en un accidente cuando su vehículo cayó al abismo. Desde entonces, muchos conductores aseguraban haber visto a una figura similar en la niebla, advirtiendo a los viajeros del peligro que acechaba en esa traicionera carretera. Desde esa noche, cada vez que paso por Ticlio, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Aunque nunca volví a ver a esa mujer, sé que su espíritu sigue allí, protegiendo a quienes atraviesan ese peligroso tramo de la carretera central. Era el año 2010 y yo trabajaba como taxista en la ciudad de Guatemala. Había escuchado muchas historias sobre la carretera a El Salvador, un tramo conocido por sus accidentes y extraños sucesos. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los que no conocían bien la ruta, pero una noche me di cuenta de que había algo más en esas historias. Era una noche lluviosa y oscura, de esas en las que el agua parece caer sin fin. Había pasado la medianoche, y no esperaba tomar más pasajeros cuando recibí una llamada de un cliente que necesitaba un servicio urgente. La dirección era en un lugar apartado, cerca de la carretera a El Salvador, en una zona donde la civilización apenas se asomaba entre la densa vegetación y las montañas. Salí del centro de la ciudad y tomé la carretera. A medida que avanzaba, la lluvia se intensificaba y la neblina cubría el camino, haciendo casi imposible ver más allá de unos pocos metros.
Las luces de los faros apenas iluminaban el asfalto mojado, y los árboles parecían sombras fantasmales a los lados del camino. Después de unos kilómetros, llegué al lugar indicado. Era un tramo solitario, sin casas ni luces alrededor. Solo el ruido de la lluvia y el viento entre los árboles rompía el silencio. Esperé unos minutos, pero nadie apareció. Miré a mi alrededor y, a lo lejos, vi una figura caminando lentamente hacia mí desde el borde de la carretera. Era una mujer, empapada por la lluvia, con el cabello oscuro pegado a su rostro y vestida con una bata blanca que parecía ser de hospital. Sus pasos eran lentos y pesados, como si le costara avanzar. Bajé la ventanilla y le pregunté si era ella quien había solicitado el taxi. Sin responder, la mujer abrió la puerta delantera y se sentó en el asiento del copiloto. Estaba temblando de frío, y su piel era tan pálida que parecía casi traslúcida. Intenté hablar con ella, preguntarle a dónde quería ir, pero ella solo señaló hacia adelante, en dirección a la carretera. Algo en su comportamiento me hizo sentir incómodo, pero decidí no hacer más preguntas y empecé a conducir. El silencio dentro del taxi era sofocante. Podía escuchar cada gota de lluvia golpeando el techo y el sonido de su respiración pesada. A medida que avanzábamos, la carretera se volvía más estrecha y sinuosa, rodeada de un bosque oscuro que parecía cerrarse sobre nosotros. La neblina se hacía más espesa, y mi nerviosismo aumentaba con cada kilómetro que recorríamos. De repente, la mujer comenzó a murmurar algo ininteligible. Sus palabras eran susurros casi inaudibles, como si hablara en otro idioma o simplemente no tuviera fuerzas para pronunciar bien. Volví a preguntarle a dónde íbamos, pero ella seguía señalando hacia adelante sin decir nada coherente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la mujer levantó la mano, indicándome que me detuviera en un lugar específico. Miré a mi alrededor y vi que estábamos en un tramo de la carretera que bordeaba un acantilado. Era un lugar peligroso, especialmente en una noche como esa. La mujer salió del taxi lentamente y comenzó a caminar hacia el borde del precipicio. Fue entonces cuando algo me hizo mirar de nuevo al asiento del copiloto, donde había estado sentada. Estaba completamente seco, como si nadie hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la lluvia seguía cayendo intensamente. Corrí tras ella, preocupado de que pudiera hacerse daño. Cuando llegué al borde del acantilado, la vi de pie, mirando hacia abajo. Le grité que se detuviera, pero antes de que pudiera hacer algo, giró la cabeza hacia mí y su rostro cambió, sus ojos estaban vacíos y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. En ese instante, se lanzó al vacío. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Pero cuando me asomé al precipicio, no había rastro de ella. La niebla cubría el fondo, y todo estaba en silencio, como si la tierra misma se hubiera tragado a la mujer. Aturdido y asustado, regresé al taxi y me fui de allí lo más rápido que pude. Al día siguiente, aún perturbado por lo ocurrido, conté la historia a otros taxistas. Uno de ellos, un hombre mayor que llevaba años trabajando en la ciudad, me dijo que no era el primero en ver a esa mujer. Según la leyenda, años atrás, una joven que sufría de depresión se había arrojado por ese mismo acantilado, y desde entonces, su espíritu atormentaba a los conductores que pasaban por ese tramo solitario de la carretera a El Salvador. Desde esa noche, nunca volví a tomar un servicio en esa zona, y cada vez que conduzco cerca, no puedo evitar sentir una extraña presencia, como si la mujer estuviera todavía ahí, esperando su próximo viaje al abismo. Suscríbete a la comunidad Historias de Terror a la Medianoche. Te esperamos.